Bienvenidos a la charla del módulo 7 del curso Modelamiento Hidrológico con GKHMS sobre calibración de un modelo hidrológico. Soy Juan Manuel Díez Hernández, profesor de la Universidad de Valladolid en España y director de este curso. Como hemos visto en los módulos anteriores, un modelo hidrológico contiene distintos métodos de cálculo de lluvia sintética, escorrentía e infiltración, hidrograma y propagación en cauce y en embalse. Cada modelo está regido por un número de parámetros, de cuya exactitud depende la confiabilidad final de la simulación. La calibración de un modelo consiste en fijar el valor óptimo de los parámetros que intervienen, a partir de hidrogramas observados en estaciones hidrológicas. La documentación del curso describe los métodos de optimización, interpretación de resultados y análisis de sensibilidad. En los módulos precedentes hemos aprendido a realizar una simulación hidrológica de tipo evento para pronosticar crecidas de cálculo. Hemos estudiado las ecuaciones que resuelven cada método y cómo combinar eventos hidrológicos en HMS para obtener el hidrograma de respuesta a un aguacero en la sección de cierre de la cuenca. La calidad de un modelo hidrológico viene determinada por la verosimilitud de sus resultados. La calibración adecuada de un modelo a partir de registros en campo garantiza la confiabilidad de los hidrogramas que se interpretan en el pronóstico de crecidas con este software. Algunos de los modelos que utiliza HMS poseen parámetros que no pueden ser estimados mediante la observación o medición directa del cauce o de la cuenca hidrográfica. Un ejemplo es el método de conducción en cauce de Muskingum, cuyo parámetro X no puede ser medido. En esencia, recordemos que X pondera de modo simple la importancia relativa del caudal en el cálculo del almacenamiento fluvial. Kunge proporciona una ecuación para su aproximación, la cual, sin embargo, es aplicable en ciertas condiciones hidrológicas delimitadas. Otro caso es el parámetro número de curva, que se estima a partir de tablas. Una simulación hidrológica incorpora una incertidumbre que está ligada a las imprecisiones de los datos de entrada y de los parámetros que intervienen. Para que un modelo sea realmente práctico, debe ser confiable, es decir, que sus resultados representen la realidad del evento, que en nuestro caso se trata de hidrogramas de crecida. Los valores idóneos de los parámetros derivan del análisis de las discrepancias entre los hidrogramas observado y simulado como los que aparecen en la figura. Note las diferencias apreciables en cuanto al caudal punta y en cuanto también al tiempo punta de la simulación, las cuales, por cierto, solo son detectables si se dispone de un hidrograma observado. El procedimiento de ajuste óptimo de los modelos se denomina optimización. Por lo tanto, la optimización completa de un modelo hidrológico incluye la calibración de distintos componentes. La confiabilidad de una calibración está condicionada por la disponibilidad y por la calidad de los registros. Por ello, es posible que no todos los métodos incluidos en un modelo concreto puedan ser calibrados individualmente, sino que sea necesario ajustar la respuesta conjunta de varios de ellos. Por ejemplo, si se carece de datos de escorrentía, el ajuste del modelo correspondiente deberá efectuarse a partir de su efecto subsiguiente en el método de hidrograma, comparando los valores observados y simulados. Para acomodar un hidrograma simulado a otro observado,
se utilizan índices evaluadores de la calidad del ajuste. La calibración automática con HMS aplica algoritmos que minimizan dichos índices, generando los errores globales de simulación que son mínimos. Al tratarse la calibración de un procedimiento de aproximación sucesiva, a estos índices se les denomina funciones objetivo. Las 5 funciones más empleadas e incorporadas en la última versión de GeckHMS se explican a continuación. Indicar que los valores observados se señalan mediante el subíndice O, mientras que los simulados con el subíndice S. La primera función es la suma de errores absolutos, la cual calcula la diferencia absoluta entre los valores observado Q sub O y el simulado Q sub S para cada una de las ordenadas. Evalúa implícitamente el grado de ajuste de las magnitudes de caudal punta, tiempo punta y volumen del hidrograma. El ajuste perfecto corresponde lógicamente con un índice nulo, lo cual es infrecuente. Este método concede el mismo peso a los errores pequeños que a los grandes. La suma de residuos al cuadrado es una función también muy común, pero la diferencia con la anterior es que agrega los residuos pero elevados al cuadrado. De este modo asigna mayor peso a las predicciones más desatinadas. El error relativo del caudal punta evalúa las divergencias entre el caudal punta predicho y el observado, en términos relativos. En consecuencia, no refleja los errores en el volumen ni en el tiempo punta. Es un enfoque lógico cuando el resultado interpretable es únicamente el caudal punta o su respectivo perfil hidráulico, por ejemplo, en la planificación de zonas inundables con un esquema de simulación hidráulica en régimen permanente. Otra función es el error relativo del volumen, que compara en este caso los volúmenes de escorrentía pronosticado y el observado en términos relativos. Ignora, por tanto, el caudal punta o consideraciones temporales en favor del volumen total. Por último, el error cuadrático medio ponderado por caudal punta, introducido inicialmente en el programa GEC 1 en 1998. Calcula también los cuadrados de los residuos en todas las ordenadas, pero los agrega utilizando un factor de ponderación proporcional a la magnitud de la ordenada. Valores mayores que la media poseen un factor superior a 1 y aquellos inferiores a la media un factor menor de la unidad. Este algoritmo evalúa implícitamente el desacierto conjunto del hidrograma simulado, en términos de caudal punta, volumen y tiempo punta. Además, HMS incorpora otras dos funciones. Una pondera temporalmente, asignando un peso creciente a los errores a medida que las ordenadas se aproximan al final de la optimización. La segunda utiliza el logaritmo del error, lo cual acentúa el peso de las discrepancias altas. El proceso de calibración corresponde matemáticamente a la obtención de unos parámetros que minimicen el valor de la función objetivo. La configuración definitiva del modelo hidrológico se logra mediante métodos optimizadores que aplican algoritmos de aproximación sucesiva de tipo ensayo-error. En la figura de la derecha se presenta la distribución temporal de los errores, tomando como referencia gráfica el tiempo punta
del hidrograma observado, que es esta línea vertical. Observe que los mayores errores se producen, en este caso, precisamente en el entorno de dicho tiempo punta. Otra herramienta gráfica útil para la calibración es la nueva gráfica de la derecha, que compara los caudales observados en abscisas con los simulados en ordenadas. Con un modelo perfecto, todos los puntos pertenecerían a la recta. Cuanto más alejado se encuentre un punto de dicha recta, mayor es el error cometido en dicho punto. Cuando un valor se localiza por encima de la recta, refleja una sobreestimación, mientras que si está por debajo, corresponde a una subestimación, puesto que el valor observado es mayor que el simulado. Además, es posible distinguir la dispersión y errores absolutos en las ramas anterior y posterior al caudal punta. Por ejemplo, en HMS, el triángulo azul denota un error posterior al tiempo punta, mientras que el círculo rojo representa un error anterior al tiempo punta. Note que en este caso los errores son mayoritariamente sobreestimaciones y ocurren en la rama de descenso. El ajuste univariable clásico de HMS emplea el algoritmo de gradiente univariable, el cual analiza y optimiza el parámetro en cuestión, considerando al resto como invariables. Utiliza el procedimiento de aproximación de Newton, finalizándolo cuando el cambio de la función objetivo es menor que una tolerancia fijada. Por defecto es el 1%, es decir, 0.01, o bien cuando se alcanza el número máximo de iteraciones, que por defecto es 50. Una vez ajustado un parámetro satisfactoriamente, se optimizan el resto de modo secuencial. Un ejemplo de este tipo de calibración es la de un modelo de evento, transformación de lluvia en escorrentía caudal, en la que se optimiza primero el número de curva, dejando que el parámetro del hidrograma tiempo de retardo o TELAG permanezca invariable. La técnica alternativa de Nelder y Med, incorporada en HEC en el año 2000, evalúa simultáneamente todos los parámetros y determina cuáles de ellos son los idóneos para ser ajustados. La tabla muestra los intervalos de optimización con GHMS de los parámetros incorporados en algunos modelos principales. Son suficientemente amplios para que no supongan una restricción efectiva en la práctica. En esta eventualidad podría incluso sortearse aumentando la desagregación de la cuenca en más subcuencas. Cabe destacar que existen limitaciones de calibración que son inviolables y que están determinadas por las exigencias del modelo matemático particular. Por ejemplo, el método de Muskingum, que opera con valores del parámetro x entre 0 y 0.5. Adicionalmente, el modelador puede introducir limitaciones de tipo leve,
para acotar los ajustes dentro de unos intervalos que son coherentes con los objetivos de la modelación. Por último, indicar la utilidad de analizar la sensibilidad de un parámetro respecto a la función objetivo empleada. Para ello, la sensibilidad S mayúscula se calcula como el porcentaje de cambio en la función objetivo F mayúscula asociado a una variación del 1% del valor del parámetro x. 0,5% por defecto y el 0,5% restante es por defecto. Por ejemplo, un parámetro típico que tiene una sensibilidad alta es el número de curva, puesto que una pequeña variación en su valor provoca un efecto amplificado en el hidrograma. Este hecho demuestra la importancia de una determinación confiable de este parámetro y, por extensión, también del resto de parámetros, aunque sean menos sensibles. Aquí finaliza el grupo de los 8 primeros módulos teórico-prácticos del curso, en los que hemos revisado los fundamentos de los modelos hidrológicos utilizados normalmente. Existen numerosos textos de hidrología que cubren este contenido con mayor detalle, entre los cuales les recomiendo algunos en idioma español y otros también muy interesantes en inglés. Muchas gracias por su atención.